Hola a todos. Hoy vamos a revisar un tema que, si bien no es de todos los días, es de esos que hay que dominar sí o sí para el EUNACOM, el carbunco o anthrax. Nos vamos a enfocar en los puntos clave, en lo que de verdad es de alto rendimiento clínico para que no se nos escape nada importante. Perfecto. Para ordenar la revisión, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, lo más básico, el agente causal y cómo se transmite. Después, nos metemos de lleno en las manifestaciones clínicas, que es donde se juega gran parte del diagnóstico. Luego, cómo lo confirmamos y, por supuesto, los pilares del tratamiento. Y para cerrar, le daremos una mirada a la prevención y la salud pública. Así que vamos con la primera sección. Bueno, empecemos por el principio. ¿Quién es el responsable de todo esto y cómo llega a nosotros? Hablemos un poco del Bacillus anthracis y sus vías de contagio. Ok, primera definición, y esto es fundamental. El carbunco es una zoonosis, o sea, viene de los animales, y es causada por el Bacillus anthracis. Y acá, el primer concepto que tienen que grabar a fuego es una bacteria que forma esporas. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque esa capacidad de formar esporas es lo que la hace increíblemente resistente en el ambiente y, por lo tanto, muy peligrosa. Entonces, ¿cómo nos infectamos los humanos? Pensemos que hay 3 puertas de entrada principales. La más común, por lejos, es la cutánea, por contacto directo de la piel con esporas. Luego está la más letal, la que siempre se asocia a bioterrorismo, que es la inhalatoria. Y la tercera es la gastrointestinal, por comer carne contaminada. Y un dato clave que es tranquilizador desde el punto de vista de salud pública, la transmisión de persona a persona es extremadamente rara, casi anecdótica. Bien, ya sabemos cómo entra. Ahora veamos qué hace una vez adentro. Entender y diferenciar las distintas formas clínicas es absolutamente crucial para sospecharlo y para saber el pronóstico del paciente. Miren esta tabla, es un resumen perfecto. La clínica cambia de la noche a la mañana dependiendo de por dónde entró. Si es cutáneo, el signo estrella es esa úlcera que no duele con una costra negra, la escara. Si es inhalatorio, y esto es pregunta de examen, el hallazgo clave en la imagen es la mediastinitis hemorrágica. Y si es gastrointestinal, bueno, se presenta como una gastroenteritis muy severa. Fíjense en la mortalidad sin tratamiento. La diferencia es abismal. Cutáneo, menos del 20%, pero el inhalatorio, más del 85%. Esto nos grita que el tiempo es oro. Vamos a meternos un poco más en la lesión cutánea, porque su evolución es un clásico que preguntan siempre. Empieza como una pápula que pica, muy parecida a una picadura de insecto. A los pocos días, evoluciona una úlcera. Y, ojo con esto, que es la clave, es indolora, no duele. Y finalmente, aparece esa escara necrótica, negra, en el centro. Esta secuencia, pápula, úlcera indolora, escara negra, es prácticamente patognomónica. Ahora, en la forma inhalatoria, hay un hallazgo en la radiografía que prácticamente sella el diagnóstico y el mal pronóstico, el ensanchamiento del mediastino. Si tenemos un paciente que parte con un cuadro tipo gripe y de repente cae en un distrés respiratorio agudo, la radiografía de tórax es urgente. Ver ese mediastino ensanchado es una bandera roja gigante. Nos habla de una mediastinitis hemorrágica. Clínicamente, la forma inhalatoria es muy traicionera, y esto es por su curso bifásico. Al principio da síntomas súper inespecíficos, un cuadro pseudogripal que cualquiera podría confundir. Fiebre, malestar general, pero después de esta fase, que puede durar horas o días, viene de golpe la etapa fulminante, disnea severa, hemoptisis, dolor torácico y shock séptico. Esta progresión tan rápida y brutal es la que explica su altísima mortalidad. Ok, tenemos una sospecha clínica alta, que es un escenario de alto riesgo. ¿Cómo pasamos de la sospecha a la confirmación? Veamos las claves del diagnóstico. El estudio diagnóstico tiene que ser súper ordenado. Pero todo parte con una buena anamnesis. Hay que preguntar dirigido, ¿trabaja con animales? ¿Con cueros? ¿Ha estado en zonas rurales? Al mismo tiempo, se toman las muestras. Cultivo del líquido de la lesión, hemocultivo sí o sí. Si hay síntomas respiratorios, la imagen de tórax es mandatoria. Y si hay compromisos sistémicos, siempre hay que pensar en la punción lumbar para descartar una complicación terrible, que es la meningitis hemorrágica. La confirmación final, eso sí, suele requerir PCR en un laboratorio de referencia. Bueno, ya sea con la sospecha fuerte o con la confirmación, aquí no se puede esperar. El tratamiento tiene que ser inmediato
y agresivo. Hablemos de los pilares de ese tratamiento. El esquema antibiótico va a depender completamente del escenario clínico. En un carbunco cutáneo localizado, no complicado, nos basta con ciprofloxacino o doxiciclina por vía oral por unos 7 a 10 días. Pero, y aquí pongan mucha atención, si estamos frente a una forma inhalatoria o sistémica, el esquema cambia de forma radical. El tratamiento es intravenoso y se extiende por 60 días. ¿Por qué 60 días? Esa duración tan larga es para asegurarnos de matar cualquier espora que puede estar latente y decidir germinar más tarde. ¿Y por qué tanta urgencia en empezar el tratamiento? Porque esto es, literalmente, una carrera contra las toxinas que libera la bacteria. Los antibióticos matan al bacillus, perfecto, pero no hacen nada contra el veneno que ya soltó en la sangre. Y este es un concepto clave. Si el tratamiento se demora, la cantidad de toxinas puede llegar a un punto en que el daño es irreversible, incluso si le damos el antibiótico correcto. Y justamente para pelear contra esas toxinas, en los casos graves, el tratamiento no se queda solo en los antibióticos. Es fundamental agregar una terapia adyuvante con antitoxinas. Fármacos como el Raxibacumab, que son anticuerpos monoclonales, están diseñados específicamente para ir y neutralizar esas toxinas que andan circulando. Hoy son un pilar del manejo moderno en pacientes críticos. Muy bien, y para terminar, salgamos un poco del paciente individual y miremos el cuadro completo. ¿Cómo prevenimos y controlamos esta enfermedad a nivel de salud pública? La prevención se basa en una idea simple: cortar la cadena de transmisión. Y para eso hay varias estrategias. La más importante de todas es la vacunación del ganado en las zonas donde la enfermedad es endémica. Junto con eso, es vital el manejo correcto de los cadáveres de animales sospechosos. Esto significa incineración o entierro profundo, jamás hacer una necropsia en el campo. Para las personas con alto riesgo ocupacional, pensemos en veterinarios, gente de laboratorio, son clave los equipos de protección personal, la vacunación específica y, si hubo contacto, la profilaxis postexposición. Y este número, por favor, que se les quede grabado: 60 días. La profilaxis con antibióticos después de una exposición de riesgo, generalmente con ciprofloxacino o doxiciclina, se debe mantener por 60 días completos. ¿Por qué tanto? Porque ese es el tiempo que las esporas que uno pudo haber inhalado pueden tardar en despertar y germinar dentro del cuerpo. Cortar el tratamiento antes es un riesgo inaceptable. Y para cerrar, una reflexión final. Una pregunta que nos lleva directo a la práctica clínica. En el contexto de un posible brote, ¿cuál es el rol primario del médico general, el que está en la primera línea de contención? La respuesta, en realidad, es que su rol es ser el eslabón más importante de todos, tener un alto índice de sospecha, notificar de inmediato a la autoridad sanitaria y empezar el manejo inicial. En una enfermedad como esta, reconocer el primer caso a tiempo puede cambiar por completo el curso de un brote.